Bien, tengan buenos días. Tecnológico. Eh, Antes de empezar, agradecerles por la participación en el taller. Espero haya sido de provecho para cada uno de ustedes y si no, igual les queda ahí para que lo puedan revisar. Creo que en Facebook quedó eh, lo que se hizo, el en vivo. Entonces ahí pueden revisarlo. Eh, para esta unidad se tienen lo que son una evaluación que sería el foro académico, que se tiene una ponderación del 10% y los temas a tratar son los desarrollados en los días del taller, entonces ahí para que lo puedan revisar. Las fechas de entrega será el 24 de octubre hasta la medianoche prácticamente. La consigna y la rúbrica de trabajo se estarán subiendo en el transcurso del fin de semana. Ahí yo les estaría pendiente para avisarles a cada uno de ustedes para que cuando ya esté disponible. Igual si tienen alguna duda en ella, lo pueden hacer ya sea por grupo, el grupo de WhatsApp o por correo de forma personal para poderla solventar. También informarles que el periodo de clases se ha extendido, no sé si 1 o 2 semanas, por lo tanto creo que algunas fechas se van a modificar, se van a correr un poco, entonces eh, ahí cuando se dé ya por hecho cuánto tiempo se va a extender, entonces y se haga nuevamente el calendario, se les va a informar, ¿verdad? Entonces al final es un poco beneficioso para ustedes porque algunas actividades se van a desplazar un poco más, entonces van a tener un poco más tiempo para realizarlas y para la entrega. Entonces, de ahí con lo demás, en esta tutoría vamos a hablar sobre lo que es la unidad número 4, que trata sobre la gestión del tiempo del proyecto y los costos. Entonces, vamos a estar ocupando lo que son dos unidades del libro que estamos utilizando como guía. Entonces, esta unidad está comprendida del 10 de octubre al 23 de octubre. Por lo tanto, solo tendríamos esta tutoría para, para revisar los contenidos. El objetivo es más que todo planificar el tiempo y los costos requeridos para la ejecución de las acciones del proyecto. Entonces, en la unidad 6 están comprendidas lo que son las actividades del proyecto y seguimiento y el cronograma y detalle. Ya en la unidad 7 hablamos más que todo sobre la estimación de los costos. Entonces, ahora vamos a ver cada uno de esos puntos, cada uno de los detalles que se ven en cada uno de ellos y luego haciendo como un recuento de cuáles son las entradas, las herramientas en cada uno de las fases y lo que se espera sacar como producto final de cada una de ellas. Entonces, como les decía, los primeros dos contenidos que trata sobre las actividades del proyecto y seguimiento y sobre el cronograma de detalle se encuentran en la unidad o en el capítulo número 6 que trata sobre la gestión del cronograma del proyecto. Ahí están los contenidos, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades, también el desarrollo del cronograma y controlar el cronograma. Entonces, en esta unidad más que todo trata sobre o incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto en los tiempos establecidos y cada uno de estos procesos, por ejemplo, el de planificar la gestión del cronograma, más que todo es establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar y ejecutar y controlar lo que es el proyecto según el cronograma que se diseñe con cada una de las fases.
La parte de definir las actividades simplemente es identificar y documentar las acciones ya más específicas que se deben de realizar para la elaboración de los entregables del proyecto. La parte de secuenciar las actividades, se trata de identificar las relaciones entre las actividades del proyecto y documentarlas. La parte de estimar la duración de las actividades, más que todo es realizar un análisis de cuánto va a durar cada actividad, es decir, la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada una de las fases. eh, y eso más que todo se logra calcular tomando en cuenta cada una de las actividades individuales con las que se pretende realizar y el personal que se tiene a cargo, ¿verdad? Entre menos personal se tenga, son más horas las que se necesitan. Entonces eso es muy importante. El otro es sobre desarrollar el cronograma. Ese más que todo el de sentarse a ver cuáles son las secuencias de actividades y la duración del mismo para así ir poniendo restricciones e ir detallando más a fondo cómo se va a monitorear y ejecutar el proyecto. Y la parte de controlar el cronograma, más que todo es el proceso de monitorear e implementar lo que previamente se ha diseñado. Entonces, en esta parte del cronograma del proyecto o la programación del proyecto nos proporciona un plan más detallado que representa el modo y el momento en el que el proyecto se entregará, tomando en cuenta los servicios y cada uno de los entregables que se quiere, según el alcance que se haya delimitado. Y esta parte del cronograma del proyecto sirve como herramienta para la gestión de cada una de las expectativas que tenga uno como el director del proyecto o el cliente como el usuario final. Entonces, ¿qué es lo que espera y si se va a lograr a cumplir? Entonces, y esto más que todo depende del equipo con el que se cuente y la metodología de planificación y aplicación que se utilice. Recordemos que más que todo en este tipo de proyectos se trata de utilizar una metodología ágil, la cual nos brindaría el enfoque y las herramientas para que el proyecto se logre culminar en los tiempos establecidos y se pueda dar la modificación según sea lo necesario a medida se vaya desarrollando lo que es el proyecto. Entonces, ya entrando en materia, tenemos lo que es la de planificar la gestión del cronograma. Esta parte más que todo es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar y gestionar y sobre todo ejecutar el cronograma y controlar lo que se vaya cumpliendo tal como está establecido, ¿verdad? Se puede ir más rápido, pero no cumpliendo los estándares, pero no más lento, ¿verdad? Entonces, ya que se tiene una fecha de finalización. Para este se tienen ciertas entradas, herramientas y salidas. Entonces, de entrada se tiene lo que es el acta de constitución del proyecto, que ya previamente la habíamos visto. Se tiene el plan para la dirección del proyecto, que enmarca simplemente las partes del plan para la gestión del alcance y el enfoque de desarrollo. Se tienen también los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. Como herramientas, ya teniendo los documentos recibidos, se debe de hacer un juicio de expertos para valorar la información y gestionarlo. Se debe de analizar los datos, más que todo dependiendo de la información que uno reciba, y las reuniones que se tienen que hacer, no tan formales, pero sí para aclarar ciertos puntos según la información que se ha recibido.
y con ello se tiene como salida lo que es el plan de gestión del cronograma. Entonces, en esta parte ya hemos visto cada uno de esos apartados, es decir, en el acta de constitución del proyecto, más que todo se trata sobre ver el cronograma de hitos que representa las etapas más importantes del proyecto. Es decir, que en el acta del constitución define lo que es un resumen de todas las actividades que se incluirán en la gestión del cronograma del mismo. Este creo que se los había compartido. Es decir, en la parte de la plantilla que habíamos discutido la tutoría anterior, se tenía lo que era el cronograma de hitos. eh, que sería esta parte de acá, que más que todo lo que enmarca son los, eh, los puntos claves de cada una de las fases y la fecha límite que se tiene como fecha de entrega, ¿verdad? Entonces, en el acta de constitución ya se debe de recibir este cronograma de hitos, por eso está como un punto de entrada en el cual ya se tienen que tener delimitados cada una de esas, de esas fases. Luego se tiene lo que es como entrada también el plan para la dirección del proyecto. De dicho plan simplemente se tiene la parte del plan para la gestión del alcance que lo habíamos discutido en la sección 5.1.3.1 y el enfoque de desarrollo que se había discutido en la sección 4.2.3.1. Entonces, el plan para la gestión del alcance simplemente describe el modo en que el alcance será definido y desarrollado para así ver qué información se va a proporcionar sobre cómo se ha desarrollado el cronograma. Y el enfoque de desarrollo nos sirve más que todo para definir la forma o las técnicas o herramientas que se van a utilizar para controlar lo que es el cronograma y también describe lo que es el desarrollo de un producto o servicio o el resultado que se quiera con la implementación de dicho proyecto. Entonces, aquí nosotros debemos de discutir o valorar qué tipo de modelo se va a utilizar, si es un modelo predictivo, un modelo iterativo, un modelo ágil o un modelo híbrido. En la parte de factores ambientales de la empresa, más que todo se tiene todos aquellos eventos que pueden influir en el proceso de la planificación del cronograma. Por eso, por ejemplo, la cultura y la estructura de la organización, la disponibilidad de recursos, los software, las guías y criterios o la base de datos comerciales, dependiendo de lo que consista el proyecto. Así pueden surgir diferentes factores ambientales de la empresa que pueden hacer o pueden representar un obstáculo para lo que es el cronograma y para eso se debe de tomar en cuenta. Por ejemplo, si ustedes están definiendo una fecha en la cual se va a desarrollar alguna actividad dentro del cronograma de las fases que se tiene, y posiblemente esas fechas choquen con algún día de asueto de la empresa, por ejemplo, o choque con el personal que se va a utilizar y quizás ya esté en el calendario las vacaciones de dicho personal, por decirles algo, ¿verdad? Entonces son cada uno de esos factores que son propios de la empresa, pero que pueden influir lo que es en el proyecto. Y luego se tienen lo que son los activos de los procesos de la organización, que más que todo son las que pueden influir en el cronograma y son la información histórica o políticas o plantillas y formularios o herramientas de monitoreo. Es decir, muchas veces cuando se ejecuta algún proyecto y se van a presentar algunas fases o algunos entregables, la empresa quizás ya tenga
los formularios que se van a utilizar o de qué manera se presentan. Por ejemplo, cuando se trabaja con empresas se debe de tomar en cuenta la parte de cómo van a ser los pagos, por decirles algo. Es decir, muchas empresas tienen un sistema bastante burocrático a la hora de realizar los pagos, que primero el, el, la persona que le está o la empresa que le está ofreciendo el servicio tiene que llenar un formulario de como solicitando el pago, luego debe de presentar unos comprobables y luego se debe de pedir unas firmas, entonces ya son cuestiones que se deben de tomar en cuenta. Igual a veces para hacer reuniones, por ejemplo, si en alguna se tiene el entregable de alguna fase y en dicho entregable se debe de hacer una reunión para cual aclarar dudas y así pasar a la siguiente, se debe tomar en cuenta que, por ejemplo, el horario de las personas que deben de estar en dicha reunión, ¿verdad? Y la disponibilidad y de qué manera se les solicita. Entonces, esos son como los factores tanto ambientales o de los procesos propios de la organización que aunque sean de la organización pueden influir ya sea de manera positiva o negativa en el cronograma del proyecto. Esos serían como los puntos de entrada. Como puntos de salida se tienen lo que son el juicio de experto, que ya se había visto en sección anterior, que más que todo es considerar los conocimientos del equipo de trabajo, los conocimientos previos que se tengan, ya sea en, en brindar un servicio similar o cualquier tipo de servicio que pueda abonar lo que es un conocimiento, una información nueva para desarrollar lo que es el proyecto, ¿verdad? Entonces ahí se tienen algunos ciertos tipos. Más que todo entre las técnicas se tiene o los juicios que se utilizan más que todo a la hora de utilizar programas o a la hora de hacer gestiones o de aplicar alguna metodología en específico. Ya para el análisis de los datos, existen diferentes técnicas, ya puedes, o formas o herramientas de hacer los análisis, ya sea de una manera gráfica o de una manera tabular. Igual, si escogen una manera gráfica, deben tomar en cuenta qué tipo de información es la que quieren presentar o analizar para saber qué tipo de gráfico se debe de utilizar, porque hay gráficos para variables cualitativas y gráficos para variables cuantitativas. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta o dependiendo de cuántas variables se van a utilizar, así podrían realizar un diagrama de dispersión o una clusterización o un diagrama de jerarquías, por decirles algo, ¿verdad? Entonces eso se debe de valorar. Y las reuniones que más que todo les decía que era hacer pequeñas reuniones, ya que previamente se hayan planificado o no, pero más que todo es para ver la valoración de cada uno de los participantes del proyecto y así determinar cuáles son los puntos fuertes o los puntos débiles que se tienen hasta el momento de lo que se ha implementado el proyecto. Como punto de salida se tienen lo que son el plan de gestión del cronograma. Este plan es un componente del plan para la dirección del proyecto, el cual establece lo que son los criterios y las actividades para desarrollar tanto el monitoreo como el control de las fases. Entonces, según las necesidades que tenga el proyecto, el plan de la gestión del cronograma puede ser de una manera formal o informal, según el carácter que se ha detallado. Cuando dicho plan puede ser de una manera formal. Eso ocurre cuando ya se tienen cada una de las fases según el cronograma y se va a verificar cada una de ellas. Entonces ya se tienen las fechas en qué momento se va a verificar. Cuando pueden ser informal. Son informal cuando, esto más que todo ocurre cuando se trabaja en proyectos
con empresas subcontratadas y el director del proyecto no quiere ver cómo se trabaja el día a día, entonces no avisa qué día va a ser como una supervisión, sino que puede ser que cae de imprevisto para saber eh, cómo es que se comporta cada uno de los empleados dentro de cada fase, ¿verdad? Entonces aquí se ven lo que es el desarrollo de un modelo de programación, por ejemplo, nivel de exactitud, unidades de medida. Entonces, en esto más que todo se ve la parte de cuánto se va a usar un ciclo o cuándo se va a utilizar un ciclo de vida adaptativo. Entonces, para ver la parte de interacciones o actividades repetitivas que se deben de realizar y así ir viendo lo que es un nivel de aceptable de cómo va avanzando lo que es el proyecto. En las unidades de medida, más que todo, se definen para cada uno de los recursos que se van a utilizar. Si me permiten. Entonces, en las unidades de medida son cada uno de los recursos que se van a utilizar. Luego, en la parte de enlace con los procedimientos de la organización, más que todo se ve la estructura de desglose del trabajo, que lo que hacíamos era establecer el marco general para la gestión del cronograma y permite hacer estimaciones de las actividades. En la parte del mantenimiento del modelo de programación del proyecto, más que todo se debe de definir eh, cuáles son los procesos que se utilizarán para actualizar el estado de alguna fase y registrar lo que son los avances o registrar lo que son las modificaciones que van a hacer en dicha fase. El umbral de control es más que todo monitorear el desempeño según el cronograma de actividades. En este caso pueden definirse lo que son umbrales de variación, que más que todo establece un valor acordado de cuál es lo permitido o lo necesario para tomar una decisión, y lo que son los umbrales que se expresan habitualmente como un porcentaje, ¿verdad? Es decir, a esta fecha se tiene que tener un 50% de dicha fase, entonces, y eso enmarca tales y tales actividades, por decirles algo. Entonces, luego se tienen lo que son reglas para la medición, que más que todo ya se definen de qué forma se mide cada una de las fases y de qué forma se monitorea, así como los formatos de los informes, que son nada más que con qué frecuencia se van a presentar y de qué forma se van a presentar, ¿verdad? Si es un documento o si es una presentación o una exposición. Entonces, ya teniendo una vez el plan de gestión del cronograma, pasamos a lo que son definir las actividades. En esta parte de definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar lo que son los entregables del proyecto. Entonces, el beneficio de esta fase o de este punto es que descompone más que todo lo que son los bloques de trabajo o actividades según el cronograma y proporciona lo que son una estimación de cuánto se debe de tardar o qué se debe de llevar a cabo primero, ya que hay ciertas fases que se debe de tener una lógica de desarrollo porque hay actividades que dependen de ciertas acciones anteriores. Entonces, y lo bueno de esto es que se lleva a cabo a lo largo del proyecto, entonces no es que yo me debo de sentar a pensar cómo lo voy a hacer,
sino que lo tengo la idea clara y la voy plasmando a medida vaya avanzando lo que es el proyecto. Entonces ahí se tienen lo que son las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas del mismo. En la parte de entradas se tiene lo que es el plan para la dirección del proyecto, que simplemente enmarca el plan de gestión del cronograma, la línea base del alcance, los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. El plan para la dirección del proyecto es lo que ya habíamos analizado previamente, la parte de la gestión del cronograma y la parte de las líneas bases. Entonces, en este se tiene la parte de... para la parte de la gestión del cronograma, aquí les he dejado un pequeño enlace pues, de la plantilla que se tiene a seguir, de qué es lo que todas aquellas actividades que conlleva y de la línea base del cronograma, que definir cada una de las actividades que se van a desarrollar según el entorno de desglose del trabajo. Entonces, cada una de ellas se tiene que seguir para poder formular cada uno de ellos. Entonces, eso lo tendríamos que analizar en el plan de la dirección del proyecto. Luego tenemos los factores ambientales, que ya los habíamos discutido, y los activos de los procesos de la organización, que igual ya los habíamos visto. Entonces, en este sentido, es importante recordar que el plan para la gestión del cronograma define cada una de las metodologías y sobre todo la duración en la planificación que se tienen, es decir, un nivel detallado de qué es necesario para cada uno de los trabajos que se debe de realizar. Y la línea base del alcance simplemente es la estructura de desglose del trabajo, definir lo que son los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto, es decir, qué es lo que se pretende. Para esta parte se debe de documentar muy bien cada una de ellas, cada una de dichas actividades y sobre todo documentar cuáles son las actividades que se deben de realizar y en qué tiempo, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces en esta parte simplemente ponemos dichas actividades, pero no le damos como un tiempo, no un tiempo de entrega, sino un tiempo de realizarlo. Por ejemplo, para la instalación de que 30 computadoras, yo me debo de tardar tantos días, ¿verdad? En jornadas de 8 horas o jornadas de 5 horas dependiendo de, de esa manera. Entonces, a eso se refiere con definir cada una de los tiempos y las horas de las actividades. Luego, para definir las actividades en herramientas y técnicas, se tiene lo que es el juicio de expertos, la descomposición, la planificación gradual y las reuniones. En este caso, el juicio de expertos ya habíamos visto que simplemente era, según el grupo de trabajo, ver los conocimientos que se tienen y que cada uno de los miembros del grupo aporte sus valoraciones. En la parte de la descomposición, ya lo habíamos visto en la sección anterior, pero más que todo es una técnica utilizada para dividir y en muchos casos subdividir lo que es el alcance. Es decir, mi alcance es tal, pero para lograrlo debo de hacer estas pequeñas actividades antes. Entonces, a eso se refiere con dividir o subdividir lo que son las etapas y sobre todo los integrables, es decir, en el proyecto o en una metodología ágil hay que ir por partes muy pequeñas y para que puedan ser manejables. Es decir, yo no puedo poner como una actividad o para una fase algo muy general
que sé que a la hora de revisarlo me va a costar bastante y si hay una actualización o un cambio, se va a tardar demasiado. Entonces, por eso es mejor definir pequeñas actividades que yo las puedo ir analizando mientras se va desarrollando otra actividad y así no parar el ciclo de vida del proyecto mientras se esté revisando, porque muchas veces eso es lo que ocurre cuando las actividades son demasiado grandes y se tienen que revisar, entonces se para todo el proyecto hasta que se haya revisado dicha fase y se dé por el visto bueno. Entonces eso genera un retraso bastante grande en los proyectos y es por eso que se pide o se define que sean pequeñas actividades y entregables, las cuales se puedan definir y que si haya alguna actualización no impacte demasiado en la fase que ya se esté desarrollando. Luego se tiene la parte de la planificación gradual, que más que todo es ver cada uno de las actividades según el trabajo. Entonces, ver qué técnicas se van a utilizar y de qué manera para así realizarlo en un plazo corto. Entonces, en esta parte se planifica más que todo a detalle lo que se quiere hacer, es decir, se tiene como un nivel superior de lo que son un diagrama de contexto para ver qué actividades se han definido. Entonces, en este caso sería una forma de elaboración progresiva, perdón, de lo que son tanto el trabajo como la planificación, siempre utilizando una metodología ágil o en cascada, según sea el caso, ¿verdad? ¿Cuál de ellas aplica mejor? Y las reuniones que ya hemos visto que era simplemente para discutir cada una de las fases y ver diferentes puntos de vista y valoraciones. Entonces, como salida, se tienen lo que son varias actividades, lo que es la lista de actividades, atributos de la actividad, lista de hitos, solicitudes de cambio y actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Dichas actualizaciones tienen que ver con la línea base del cronograma y la línea base de costos. Ya viéndolo más a detalle, tenemos que la línea de actividades, esta más que todo incluye lo que son las actividades del cronograma, aquellas actividades que son necesarias para llevar a cabo el proyecto. Y para dicho proyecto se utilizan lo que son una planificación con técnicas ágiles o lista de actividades que debe de ser actualizada periódicamente. Según vaya avanzando el proyecto, dichas actividades se deben de ir actualizando e ir retirando del cronograma personal que se tenga, ¿verdad? Para ir así como tachando ya todos aquellos que ya se hayan realizado. Luego se tienen los atributos de la actividad, que más que todo amplían la descripción de las actividades para identificar múltiples componentes que sean relacionados con cada una de ellas. Entonces, la composición de cada una de las actividades involucran o se involucran a largo tiempo. Entonces, durante cada una de las etapas, se incluye o identifica cada una de las acciones a tomar, a tomar en cuenta. Luego la lista de hitos, recordemos que un hito es un punto o un evento significativo dentro del proyecto, entonces la lista de hitos se identifica todos los puntos o eventos significativos u obligatorios que se tiene según se haya definido en el contrato o en la planificación. Recordemos que estos hitos son los que muchas veces depende del contrato que se elabore con el cliente y de los entregables que haya solicitado el cliente, ¿verdad? Muchas veces, muchos clientes, cuando uno les dice
cuánto va a durar el proyecto o ellos dicen cuánto quieren que dure el proyecto. Entonces, y qué fase les interesa a ellos que se les realice, por decir algo. Luego las solicitudes de cambio, que ya las habíamos visto, y más que todo es si se ha hecho alguna modificación. Recordemos que como herramientas y técnicas teníamos reuniones, entonces si en alguna de dichas reuniones se hizo alguna modificación o en la evaluación de alguna de las fases se decidió hacer alguna modificación a alguna etapa o algún evento, entonces se debe de plasmar en el documento final. Entonces, si ya había algo ahí establecido, se debe de solicitar dicho cambio, ¿verdad? Porque lo que se pretende es que se tenga un solo documento actualizado del cual todos los miembros del equipo puedan solicitarlo, ya que no es factible que si todos los miembros están involucrados en un proyecto, solo unos cuantos sean los que los pueden analizar o de los que lo pueden ver, y así no esté desactualizado el grupo de trabajo, ¿verdad? Y se obliga a hacer actividades redundantes porque no se sabía que ya se habían culminado, por decirles algo, ¿verdad? Luego se tienen lo que son las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Dichas actualizaciones se van a hacer únicamente a la línea base del cronograma y a la línea base de los costos. Dichas líneas se vieron en esas secciones, pero más que todo lo que trata es, en la línea base del cronograma, se ve el trabajo que era parte del cronograma inicial, y si al caso surge alguna modificación en dicho cronograma o alguna fase, ya sea porque se retrasó alguna etapa o porque se adelantó alguna otra, entonces ahí se hace la solicitud de actualización. Igual para los costos, porque muchas veces tal vez se genera un presupuesto para cierta actividad, pero ya a la hora de implementarlo se elevaron los costos, entonces se debe hacer dicha actualización para ver si se sale del presupuesto establecido o no, y si se sale, ver de qué otra manera o cuáles son las modificaciones que se deben realizar en otras actividades para, para mantener el presupuesto establecido, ¿verdad? Ya que si nosotros lo consideramos o ponemos un presupuesto y al final resulta que es uno más elevado, entonces la empresa debe de recurrir con esos gastos extra. Entonces ya una vez teniendo o habiendo definido cada una de las actividades, tenemos lo que es la secuencia de cada una de dichas actividades. Para ello se tiene lo que es un plan para la dirección del proyecto. Como punto de entrada, también se tiene la línea base del alcance. Como entrada se tienen documentos del proyecto, que son más que todo atributos de las actividades, la lista de hitos, factores ambientales, activos de la organización. Como herramientas y técnicas se tiene un método de diagramación por precedencia. Se tiene también la determinación e integración de las dependencias, adelantos y retrasos, y sistemas de información para la dirección del proyecto. Y como salida se pretende o se espera entregar lo que es un diagrama de red del cronograma del proyecto y las actualizaciones a los documentos ya establecidos, que son los que se han abordado en esta fase. Entonces, en las entradas ya los habíamos revisado cada una de ellas, recordando que secuenciar las actividades es simplemente el proceso que consiste en identificar y documentar sobre todo las relaciones entre las actividades del proyecto,
el beneficio clave de este proceso es más que todo la de identificar una secuencia lógica, por decir algo, del trabajo que se pretende desarrollar u obtener. Entonces, y así ver una máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. Entonces, este proceso se puede llevar a cabo a lo largo de cada uno de los proyectos que se esté implementando. Ya como herramientas y técnicas tenemos lo que son los métodos de diagramación por precedencia, la determinación e integración de las dependencias, adelantos y retrasos, y los sistemas de información para la dirección de los proyectos. En el método de diagramación por dependencia, este método más que todo es una técnica que se utiliza para construir un modelo de programación en el cual cada una de las actividades se representan mediante nodos y se van vinculando gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para identificar la secuencia del mismo. Entonces, en este caso se incluye lo que es un diagrama de precedencia que se nota por PDM. Entonces, y este diagrama incluye lo que son 4 tipos de dependencia o relaciones lógicas. Eso puede ser de final a inicio, que se nota por FS, de final a final, que se denota por FF, de inicio a inicio, que se denota por SS, y de inicio a final, que se denota por FS. Entonces, ¿qué son cada una de esas actividades? Pues la actividad de final a inicio es más que todo una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Por ejemplo, la instalación de un sistema operativo en una computadora es una actividad sucesora y dicha instalación no puede comenzar hasta que, se tenga el hardware de la PC. Es decir, yo no le puedo instalar un sistema operativo a una computadora si la computadora no cuenta con las herramientas necesarias, por ejemplo, disco duro, memoria RAM y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con una actividad final que depende de una previamente establecida o una de inicio, ¿no? Entonces, a la actividad final se le llama sucesora y la de inicio sería una actividad predecesora, ¿verdad? Entonces, esto para que lo vayan tomando en cuenta. Una actividad final, más que todo se relaciona con una actividad o mejor dicho, que una actividad sucesora no podría finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Por ejemplo, es necesario terminar de redactar un documento para después poder hacer una edición, ¿verdad? Entonces, luego se tiene lo que es inicio a inicio, que se denota por SS, que más que todo va relacionado que una actividad no puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Entonces, esto más que todo que se llevan dos actividades de la mano. Y de inicio a final es la relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Es decir, por ejemplo, un nuevo sistema de cuentas a pagar tiene que comenzar de alguna manera y que algún sistema pudiera definirlo. Luego tenemos, aparte de los métodos de diagramación por precedencia,
tenemos lo que es esta parte del diagrama. Es decir, en esta parte lo que tenemos es cada una de las fases previamente que hayamos establecido. Entonces, una actividad de final a inicios se detalla de esta manera, una actividad de inicio a inicio, o una actividad de final a inicio, o una actividad de final de inicio a final. Entonces, el tipo de relación que se tenga se utiliza según sea lo que se pretende realizar, y más que todo las relaciones se usa para incluir o proporcionar una lista completa de los tipos de acciones a realizar. Entonces, las relaciones múltiples o que conlleva varias actividades, se recomienda que se debe de tomar según el impacto, o se deben de ir gestionando según el impacto que se tenga, es decir, a través de un circuito cerrado o de un tipo de relación lógica. Luego se tiene que determinar lo que es o integrar lo que son dependencias. Aquí se puede ver más que todo lo que son ciertas dependencias que pueden ser obligatorias o discrecionales, e internas y externas. Entonces, eso es dependiendo del proyecto que se quiere desarrollar. Para esta parte, una dependencia tiene lo que son cuatro atributos. Dentro de ellos se tiene lo que son las dependencias obligatorias, que son más que todo las requeridas legalmente, o por contrato, o por la naturaleza del trabajo. Entonces, las dependencias obligatorias a menudo implican lo que son limitaciones físicas, como por ejemplo un proyecto de construcción, en el cual todo el personal debe de estar dentro de la obra, ¿verdad? Entonces, para esta parte, la dependencia obligatorias son, las que deben de definir todas aquellas acciones que se deben de cumplir según el contrato. Se tienen lo que son las dependencias discrecionales, que estas más que todo se denominan así porque se siguen según una lógica. Entonces, en esta más que todo se establecen con base en el cronograma, eh, y, más que todo se van realizando dependiendo de la obligación que se tenga, o del impacto que pueda generar. Luego se tienen lo que son las dependencias externas, que en este más que todo las dependencias, este tipo de dependencias implican una relación entre las actividades del proyecto y aquellas que no pertenecen al mismo. Entonces, el equipo como tal debe de incluir lo que son procesos de secuencia o determinarlas. Luego se tienen lo que son las dependencias internas, que más que todo implican una relación de precedencia entre actividades del proyecto y aquellas que por regla general están bajo control del equipo del proyecto. Entonces, en este caso, el equipo de dirección durante dicho proceso deben de revisar cada una de las actividades y determinar la dependencia con otra, ¿verdad? O qué tipo de dependencia sería. En la parte de adelantos y retrasos, tenemos que un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad se puede anticipar con respecto a otra.
Y un retraso es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede retrasar con respecto a una actividad predecesora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí se tiene la parte cuando se tiene un adelanto o cuando se tiene un retraso. Eh, Luego tenemos lo que son el sistema de información para la dirección de proyectos o lo que se nota como PEMIS. Ya lo hemos revisado en una sección anterior, pero más que todo es que para la dirección de proyectos se incluyen lo que son ciertas planificaciones o ciertos ajustes de varias actividades, los cuales nos pueden diferenciar las distintas dependencias del mismo. Entonces, y más que todo, esto incluye lo que son una ayuda para la organización y para ajustar lo que son cada una de las fases. Como documentos de salida, se tiene lo que es el diagrama de red del cronograma del proyecto y las actualizaciones del documento, ¿verdad? Entonces, en este caso solo vamos a ver lo que es el diagrama de red del cronograma del proyecto, que sería de esta manera. Y lo que nos dice es que un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación más que todo gráfica de las relaciones lógicas o dependencias que se tengan entre las actividades del cronograma y dicho proyecto. Entonces, en este sentido, la elaboración de un diagrama de red se puede llevar a cabo eh, se puede llevar a cabo de forma manual mediante la utilización de ciertos programas o ciertas gestiones. Entonces, en este caso puede incluir todos los detalles del proyecto a contener con cada una de sus actividades y se pueden ir haciendo lo que son las actividades de red o actividades internas que se necesitan para avanzar con cada una de las siguientes fases, porque dentro del diagrama de red nos permite identificar todas aquellas actividades que son, de qué tipo son, si si se tiene un retraso o un adelanto en la misma, o de qué dependencia se trae, ¿verdad? O cuáles son necesarias que debo de trabajar para pasar a otra. Y luego pasamos lo que es a estimar la duración de cada una de las actividades. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta o alguna duda que se tenga para aclararla. Ok. Eh, si gusta, en este momento nos tomamos unos 5 minutos de pausa. Continuamos a las 11:05.
Muy bien, entonces regresando, nos habíamos quedado en la parte de estimar la duración de las actividades. Em, en esta parte, más que todo, lo que trata o lo que consiste es en el proceso de realizar lo que es una estimación de la cantidad de periodos de trabajo que son necesarios para finalizar ciertos eventos. Entonces, y ver si se cuentan con los recursos necesarios. Entonces, el beneficio de esta parte es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades y, y esto se va haciendo constantemente a lo largo del tiempo porque puede surgir que el cliente pida algún cambio en alguna de las fases o en alguna de las actividades. Entonces nosotros tenemos que estimar nuevamente cuánto tiempo extra involucra ese cambio, ¿verdad? Y aparte de cuánto tiempo, cuánto costo también lo genera, para saber quién va a correr con ese costo y si está disponible de asumir según el presupuesto que se tenga. Entonces, como puntos de entrada o documentos de entrada, lo que se tiene son el plan para la dirección del proyecto, que conlleva el plan para la gestión del cronograma, la línea base del alcance, los documentos del proyecto, los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. Entonces, cada uno de esos documentos ya los hemos visto. Luego, para estimar la duración de las actividades, las herramientas y técnicas que se van a implementar son los juicios de experto, los análisis de forma análoga, paramétrica y en base a tres valores y estimaciones ascendentes. También análisis de datos, toma de decisión y reuniones. En este caso, lo único que no hemos visto es dichas estimaciones. Para ello, una estimación análoga es simplemente una técnica para estimar lo que es la duración o el costo de una actividad. Esto más que todo se hace en base a datos históricos o actividades de proyectos que se tengan similares. Por ejemplo, para estimar cuánto tiempo se dura en que una persona o el equipo de trabajo, en el caso de ustedes que están llevando como proyecto en la instalación de un centro de cómputo, por ejemplo, una actividad podría ser instalar todas las computadoras, ¿verdad? Con su UPS y todo lo demás. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardaría? Entonces, en base a ustedes, a actividades anteriores, por ejemplo, proyectos anteriores que les tocó hacer lo mismo, entonces ustedes valoran cuánto tiempo le toma a una persona instalar una computadora. Y si ya saben que se tienen 30, ahora les toca valorar cuántas personas tienen a disposición, ¿verdad? Por ejemplo, si instalar una computadora que les tarda unas 3 horas, entonces, y se tienen 30 computadoras, eso quiere decir que esa actividad conlleva 90 horas de trabajo, solo para uno, ¿verdad? Pero si se cuenta con 5, entonces eso quiere decir que esa actividad va a conllevar 18 horas de trabajo, teniendo las 5 personas haciendo la misma actividad. Entonces, ahí ven más que todo la parte de la duración. La parte del costo se ve que esas 18 horas de trabajo, estamos hablando de casi que 2 días o 2 jornadas laborales, ¿verdad? Entonces, y si a los trabajadores o a los empleados le pago por, por día, entonces o ya sé cuánto pago por día por cada uno de mis empleados, ya sé el costo que simboliza esa actividad, eso por ponerles
un ejemplo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con una estimación análoga. Pero sirve más que todo cuando se trata de estimar duraciones. Entonces, y siempre en este caso se utilizan los conocimientos previos. Ahora, una estimación paramétrica, más que todo es una técnica en la que se utiliza algún algoritmo para calcular el costo de duración con base a datos históricos. Entonces, aquí sí ya se utiliza algún programa o alguna herramienta, alguna aplicación o dispositivo que se tenga para hacer dichos cálculos. Entonces, esto más que todo se hace, por ejemplo, en la parte de construcción. Entonces, si yo quiero construir un plafón de una vivienda, lo primero que debo de hacer es ver qué dimensiones tiene dicho plafón, ¿verdad? Qué área cubre y ya teniendo de qué grosor lo voy a hacer, entonces yo ya sé de cuánto va a ser por ejemplo, los metros cúbicos de cemento que voy a necesitar. Entonces, ya teniendo la parte de metros cúbicos de cemento que voy a necesitar, yo tengo que hacer el cálculo de para conseguir esos metros cúbicos, cuánto debo de ponerle de arena, cemento, agua y todo eso. Entonces, ya hay aplicaciones que se pueden utilizar para hacer dichos cálculos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo tendría que hacer de esa manera. Luego valora el costo del personal que va a estar a cargo, cuánto tiempo se van a tardar para hacer eso y cuestiones como esa. Entonces, a eso se refiere con una estimación paramétrica, porque ya se tiene como una tabla de posibles valores para hacer dichos cálculos. Luego tenemos lo que son estimaciones en base en tres valores, que es el más probable, el optimista y el pesimista. Estas estimaciones en estos tres valores, más que todo lo que se quiere es hacer uso para cuantificar o valorar la incertidumbre de alguna actividad en base a estos tres escenarios. Más que todo esto viene siendo posibles escenarios de una actividad. En el más probable, lo que se hace es una estimación en base a la duración de dicha actividad y en función de los recursos que se tengan. En la parte del optimista es más que todo la duración de la actividad sobre la cual que se tenga se estima que puede ser lo más rápido posible. Y en el caso del pesimista, más que todo se valora la parte de cuál es el peor escenario o qué puede surgir que me haga una demora en la entrega de dicha actividad. Y si hay una demora, involucra más costos, ¿verdad? Entonces, esto más que todo también sirve para hacer el presupuesto de ciertas actividades. Entonces, yo debo de valorar qué escenario voy a tomar en cuenta según la actividad que se presente y así poder asignar un costo, ¿verdad? Luego se tienen lo que son las estimaciones ascendentes, que estas estimaciones más que todo es para ver la duración o el costo de algún proyecto mediante la suma de otros componentes. Eh, Esos componentes dependen del desglose del trabajo que se tenga y más que todo se suman cada uno de los posibles eventos que puedan surgir o de los posibles subactividades que se deban desarrollar para culminar la que se está valorando. Y como documentos de salida, lo que se tienen son las estimaciones de la duración, las bases de la estimación y la actualización de los documentos, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ver cuáles son las estimaciones de la duración que se tienen. ¿Y a qué nos referimos con base de las estimaciones?
Bien, lo primero sobre las estimaciones de la duración, lo que se tiene es que dichas estimaciones son más que todo evaluaciones cuantitativas del número probable de periodos de tiempo requeridos para completar una actividad. Entonces, las estimaciones de duración no incluyen, eh, no incluyen algún retraso que pueda ocurrir, pero para hacer estas estimaciones sí se pueden incluir ciertas indicaciones o rangos, ¿verdad? Entonces, esto es más que todo para definir que dicha actividad puede durar entre este periodo, por ejemplo, 1 o 2 días, y si dura 1 o 2 días, el costo puede ser andar entre tal, ¿verdad? Por ejemplo, entre 100 o $200, es decir, 100 por cada día. Eso por decirles algo. Y la base de las estimaciones es lo que se toma en cuenta para hacer la duración de cada una de las estimaciones, y más que todo es poner un rango o qué parámetros se van a utilizar para hacerlo. Entonces, en este punto es más que todo la cantidad y el tipo de detalle adicional que se vaya a tomar en cuenta. Eh, por ejemplo, si se quiere hacer o se dice que una actividad dura al menos 8 días y no más de 12, entonces ahí se está asumiendo una semana laboral de 5 días. Entonces ahí se valora el porcentaje de probabilidad que se tiene de exceder ese límite o el porcentaje de acierto que se tenga de culminar con éxito, y en base a dichos porcentajes se va sacando el costo de la actividad y la estimación de la duración de dicha actividad. Entonces, en esta parte de estimar la duración de las actividades, habíamos visto que se pueden ver desde diferentes enfoques, pero cada uno de ellos es simplemente según el proyecto que se tenga, y es simplemente para estimar lo que son no simplemente la duración, sino también el costo, ¿verdad? Para así ir como haciendo la suma de todos esos pequeños cargos que se van haciendo para ver si el presupuesto asignado alcanza o se necesita más, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el desarrollo del cronograma, y tenemos que este desarrollo más que todo es el proceso de analizar, Discúlpele con la pregunta. ¿sí? En el proyecto que estamos realizando se debe incluir entonces el costo que va a llevar, digamos, así como mencionaba, el tiempo de duración para instalar una máquina, son tantas horas, entonces hay que pagar esas horas. Ese costo se incluiría en el proyecto. Eh, sí se incluiría, pero más que todo creo que no es así de tan detallado, sino que por ejemplo, en su presupuesto tendrían que haber puesto el personal a cargo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro de su presupuesto están la maquinaria, el cableado, el proyector, por decirle algo, y todo lo demás, pero también ahí deben de poner Sí, como eso sería un costo, mano, pero no un sueldo. mano y mano de obra o personal a cargo. No sé si lo incluyeron, pero sí tendría que incluirse, ¿verdad? Entonces, y dependiendo de las actividades que se tenga, así es cuánto personal yo voy a necesitar, ¿verdad? Entonces, y dependiendo del personal y de cuánto va a durar, por ejemplo, si mi proyecto va a durar 3 meses, entonces yo tengo que poner el salario de esos 3 meses de mi personal, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo 5 empleados y cada empleado va a cobrar, por decirle algo, 600 mensualmente, entonces quiere decir que voy a estar gastando 3,000 mensualmente solo en salario, ¿verdad? Entonces,
se tendría que incluir dentro del presupuesto, porque si no al final ahí eso va a estar como el desfase, ¿verdad? No sé si le logro aclarar. Sí, ok, muchas gracias. Ok. Bien, entonces estábamos en el cronograma o el desarrollo del cronograma que les decía que era el proceso de analizar la duración y los requisitos o recursos que se tengan según las actividades previamente establecidas, y más que todo sirve para hacer como una agenda de cómo se va a monitorear y controlar el proyecto según el cronograma de las actividades. Entonces, el beneficio que trae hacer este desarrollo es que genera como un modelo para flechas planificadas, y así ir teniendo una métrica de qué porcentaje lleva el proyecto, o qué porcentaje lleva de realizado, qué porcentaje lleva de retraso o qué porcentaje lleva de adelanto. Entonces, igual se tienen siempre documentos o actividades de entrada, de herramientas y técnicas, y documentos de salida, que es lo que se espera. Entonces, de entrada ya es todo lo que previamente habíamos visto o se tendría que haber trabajado, lo que es el plan de la dirección del proyecto, específicamente el del cronograma y las líneas bases del alcance. Estos van relacionados porque dependiendo del alcance que se tenga, así son las actividades que se deben de poner en el cronograma. Los documentos del proyecto, que son todos los que implican los procesos anteriores, los acuerdos que se toman según en base a lo que se recibe, o las modificaciones o actualizaciones que se vayan haciendo, los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización, que ya los habíamos discutido. En la parte de herramientas y técnicas se tiene lo que es el análisis de la red del cronograma, optimización de recursos, el análisis de datos, que ya lo habíamos visto, adelantos y retrasos también lo habíamos visto. Vamos a ver la comprensión del cronograma, el sistema de información para la dirección del proyecto y la planificación ágil de deliberaciones. Entonces, cuando nos referimos al análisis de la red del cronograma, en este caso nos referimos a la técnica global que se utiliza para generar un modelo de programación del proyecto. Entonces, en este modelo se emplean varias técnicas, como por ejemplo el de optimización de recursos, o el método de la ruta crítica, que es lo siguiente que vamos a ver. Entonces, el análisis de la red del cronograma depende del método de la ruta crítica que se asigne y de la optimización de los recursos. Cuando hablamos del método de la ruta crítica, nos referimos o más que todo a la parte de estimar lo que es la mínima duración del proyecto y el nivel de flexibilidad que se pueda tener para ciertos cambios. Entonces, esta técnica más que todo es de análisis de la red del cronograma para calcular las fechas de inicio y de finalización, ya sea de una forma temprana o tardías para cada una de las actividades, porque esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que muchas veces cuando uno hace algún proyecto, muchas veces no le pone interés en esas fechas, en las fechas de cuánto pueda durar cada uno de los proyectos. Y al final tengo que yo puedo decir que voy adelantado, pero es porque a las actividades que he realizado les he dejado demasiado tiempo. Poco tiempo, y ya cuando llegue a ellas, ya voy a comenzar a ver como lo que es un retraso, pero simplemente es porque no definí muy bien las fechas de inicio y fechas de final, según el tipo de actividad que se tenga. Para ello se deben de calcular y también más que todo delimitar
la subdivisión de dichas actividades que se vayan a realizar para saber muy bien cuánto tiempo me va a llevar. Entonces, el método de la ruta crítica se ve en este diagrama, que más que todo se ven lo que son los ajustes de las duraciones de las actividades, es decir, cómo se pueden ir corrigiendo, ya sea con más recursos o con menos alcances, porque muchas veces dependiendo del proyecto y de la fecha que esté, para poderlo culminar de una forma exitosa, quizás necesite contratar más personal. Entonces ahí es donde yo necesito más recursos, o quizás necesite bajarle a los alcances. Es decir, yo tenía planificado. Perdón, no sé si me escuchan. Si me confirma si me escuchan. Ahorita sí. Ok, sí, es que acá hubo un bajón de corriente, entonces se fue la señal por un momento. Bien, entonces nos habíamos quedado en la parte del método de la ruta crítica. Y les decía que más que todo esto es para saber en qué momento voy de mi proyecto, y así estimar que para poderlo culminar con éxito debo de incluir más personal, o debo de hacer un ajuste en los alcances que pretendía en el proyecto. Entonces, en este diagrama más que todo debo de fijarme en cada uno de los nodos que me dice el inicio temprano, la duración y la finalización temprana, ¿verdad? El nombre de la actividad, en este caso están por A, B, C y D, pero previamente yo las tengo que tener identificadas. ¿A qué me refiero con actividad A, actividad B, actividad C o actividad D, ¿verdad? Tengo lo que es el inicio tardío, la holgura total y la finalización tardía, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me pueden conllevar? En este caso tengo lo que es un inicio de una ruta crítica, que lo denoto por la flechita más negrita, y la no crítica lo denoto con una línea gris, que más que todo denotar que voy en tiempo, ¿verdad?, en lo que es el proyecto. Entonces, esto más que todo me sirve para ver el cronograma de una forma más gráfica, y de esta manera saber que lo que voy realizando voy cumpliendo con las expectativas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mi actividad A es primero adecuar el centro de cómputo para las conexiones, ya sea de red y de energía, ¿verdad? La actividad B es instalar las computadoras. No, perdón, la actividad B es instalar los escritorios donde van a estar las computadoras. La actividad C es instalar las computadoras. La actividad D es, por ejemplo, hacer el subneteo de la red, por decirles algo. Entonces, así yo voy definiendo
algunas actividades van a depender de 2 o 3 más previamente, según sea el caso, ¿verdad? Y ahí me va a indicar si voy adelantado o voy retrasado en mi actividad. Por ejemplo, en este caso, tengo que la duración es de 10 días, pero ya no llevo una holgura, ¿verdad? Es decir, no tengo días previos de desfase a los cuales yo le pueda sumar. Por ejemplo, esta de acá es no crítica porque yo tengo 5 días de holgura y hace que dura 5 días el proyecto, entonces, pero como voy 5 días adelantados, por decirle algo, me puedo tardar 10, ¿verdad? Entonces, y así voy definiendo cada uno de ellos. En cambio, en esta actividad es crítica porque no tengo días de holgura, ¿verdad? Entonces debo de cumplir con el plazo establecido. Entonces, así voy definiendo cada una de las actividades según sea lo necesario. En la parte de optimización de recursos, más que todo vemos que se utiliza para ajustar lo que son las fechas de inicio y finalización de una actividad a fin de ajustar lo que son los planificados, tanto para los recursos como para los entregables. Entonces, en esta parte de la organización, yo tengo que ver sobre estabilizar lo que son los recursos o nivelar los que son los recursos. En la parte de nivelación de recursos, se utiliza más que todo para las fechas de inicio y final, en la que se ajustan sobre la base de las restricciones. Más que todo con el objetivo de equilibrar lo que son la demanda y la oferta. Por ejemplo, si yo, mi actividad es instalar las computadoras, pero yo hasta el momento la empresa con la que coticé y la que las compré solo me ha entregado 10. Entonces, la parte de nivelación de mis recursos es que yo debo de optimizar o debo de modificar la actividad y la debo de cambiar, que ahora la actividad que voy a realizar es instalar las únicas 10 computadoras que tengo disponibles y ya no serían 11. Entonces, por decir algo, había destinado 15 días para las 30 computadoras y como solo voy a instalar 10, entonces solo me voy a tardar 5 días. Y mientras vienen las otras, tengo que seguir con la siguiente actividad en base a esas 10 computadoras. Por ejemplo, instalarles los programas, instalarles la red o cuestiones como esa. Entonces, a eso me refiero con la parte de nivelación de los recursos, que es en base a lo que tenga o puede ser en base al personal que tenga disponible, porque, por ejemplo, muchas empresas en esta época de las lluvias que o sus empleados no fueron a trabajar o no fue la mayoría, tuvo que hacer esa nivelación de los recursos, es decir, priorizar actividades en base al personal que tenga disponible. Entonces, eso se debe de tomar en cuenta también. Entonces, dicha nivelación se puede realizar cuando se tengan recursos no disponibles o determinados para ciertos momentos, ¿verdad? Solo se tengan ciertas horas de trabajo o solo ciertas actividades. Ahora, eso sería la nivelación. La estabilización es más que todo para ajustar la actividad a modo de según cómo esté la programación. Entonces, en este caso, lo que se tiende es ajustar las actividades o retrasarlas un poco según el margen que se tenga para poder estabilizar la disponibilidad que se tenga tanto del recurso humano como del recurso material, ¿verdad? O incluso muchas veces es en base se tiene que hacer una nivelación de recursos o de recursos en base al presupuesto que se tenga, porque muchas empresas trabajan en base a un presupuesto, pero se les va asignando mensualmente, por decirles algo. Entonces, si un mes no se les ha hecho el depósito, entonces tienen que valorar de qué manera se va a trabajar mientras se les paga, por decirles algo.
Entonces, aquí tenemos un diagrama de cómo se hace la optimización de los recursos en base a ciertas actividades. Entonces, cómo se van desarrollando. Por ejemplo, si se tenía la actividad A y B, que se iba a realizar simultáneamente, entonces para luego pasar a una actividad C, entonces se tiene cuántas horas de trabajo se van a realizar y en qué momento. Pero muchas veces, ya sea por los recursos que se tengan o porque el personal no llegó, es decir, en el día 1 yo tenía planificado hacer, en este caso, 16 horas consecutivas de trabajo, entonces, pero no me llegó todo el personal o por algún motivo no puedo trabajar esas 16 horas continuas, entonces me toca modificar la actividad y trabajar solo 8 horas que conlleva la actividad 1, desplazo un día de trabajo para trabajar otras 8 horas en la actividad 2 y con esas 2 ya culminadas puedo hacer la actividad 3. Entonces ahora al realizar esta fase, por ejemplo, esta pudiera ser alguna fase que conllevaba estas 3 actividades y yo tenía planificado hacerlo en 2 días porque uno le iba a trabajar a doble jornada. Ahora esa actividad me conlleva lo que son 3 días porque no pude trabajar uno a doble jornada. Entonces ya así se van modificando ciertas actividades. Esto puede serlo a la inversa también. Por ejemplo, en mi planificación, yo cierta actividad tenía planificado hacerlo como eran 3, una fase, la tenía planificado hacer en 3 días porque me llevaba 3 actividades, pero como voy retrasado, entonces me toca hacer una doble jornada un día y una actividad o una fase que me iba a tardar 3 días, ahora la tengo que hacer en 2 porque voy retrasado en el cronograma. Entonces, esto depende, uno lo moviliza según las necesidades que se tenga, si es para ampliar o es para reducir el tiempo de alguna fase. Luego se tienen el análisis de los datos que ya habíamos visto, pero que se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede hacer una distribución de probabilidad según las actividades que se tengan. Se puede hacer un diagrama de barras, por ejemplo. Se puede hacer un diagrama de pastel. En muchas actividades se hace lo que es se conoce como velocímetro, que más que todo me indica en qué nivel del proyecto voy, si voy a un 50%, 70%, o incluso no tiene que ser del proyecto, sino de alguna actividad. Entonces puedo colocarlo para saber en qué nivel voy y determinar si voy bien o voy mal, ¿verdad? Si voy atrasado o adelantado en dichos proyectos. Luego tenemos lo que es la comprensión del cronograma. Esta parte de la comprensión del cronograma, más que todo es la utilización de técnicas para acortar o acelerar la duración del cronograma, entonces sin reducir más que todo el alcance. Pero eso de acortar o acelerar la duración, cuando no se modifica el alcance, conlleva un costo, ya sea elevado o disminuir lo que es el costo. Para la comprensión de este cronograma tenemos lo que es una intensificación, que más que todo se refiere para acortar la duración del proyecto, es decir, reducir el tiempo, pero eso conlleva a más jornadas de trabajo, una jornada más exhausta y conlleva lo que es también a un riesgo. Una ejecución rápida, más que todo es para normalizar una fase y eso conlleva a seguir el cronograma de las actividades, ¿verdad? Entonces, ahí depende de la actividad que quiere realizar según el cronograma. Entonces, así es el personal que yo voy a tener a disposición. Por ejemplo, yo tenía que el personal iba de una forma normal, iba a trabajar 5 semanas con cada uno
del personal a cargo, pero si yo quiero hacer una ejecución rápida, entonces ahora voy a reducir los tiempos, es decir, ahora voy a reducir 2 días de cada una de estas actividades. Por ejemplo, esta era una actividad, 2, 3 actividades, ahora las quiero reducir. Entonces, para cortar el tiempo de la duración del proyecto, entonces quiere decir que estos 2 días voy a trabajar a doble jornada. Luego estos otros 2 días también trabajaría a doble jornada y así se va haciendo de una manera como más exhausta. E incluso si quiero intensificar, entonces ahora no trabajo a doble jornada, sino que lo que hago es incluir un obrero más o un personal más. Entonces una actividad que me iba a tardar 5 días, ahora solo me va a tardar 3. ¿Cuándo hago una ejecución rápida o una intensificación? Cuando la actividad que conlleva esté relacionada con la siguiente. Por ejemplo, puede hacer una ejecución rápida cuando, si toma en cuenta que cada una de estas son una actividad independiente, entonces en este caso yo puedo trabajar estas 2 actividades simultáneamente. Por eso lo hago en una jornada más sucesiva. Pero me toca hacerlo intensificado cuando, por ejemplo, no puedo trabajar jornadas o actividades simultáneamente. Es decir, debo determinar esta primera actividad para pasar a la siguiente. Y si yo quiero acortar el tiempo de ejecución, entonces lo que me implica es agregar un personal extra para así hacerlo más rápido. Entonces eso es dependiendo del análisis que se dé, así la acción que se va a tomar. La planificación ágil de liberaciones, más que todo, proporciona una línea de tiempo resumida de alto nivel, es decir, solo con el nombre de las actividades y una idea sobre el cronograma que se tenga en base a una hoja de ruta del proyecto. Entonces, la planificación ágil de liberaciones también determina lo que es la cantidad de iteraciones a manera de permitirle al responsable del producto o del equipo decidir cuándo es necesario desarrollar o cuánto tiempo incluirá en cada uno de ellos. Como salida se tiene la línea base del cronograma, que ya lo habíamos visto, el cronograma del proyecto, los datos del cronograma, los calendarios del proyecto, las solicitudes de cambio, que ya lo habíamos visto también, y las actualizaciones tanto del plan como los documentos del proyecto. Entonces, en este más que todo el cronograma del proyecto es una salida de un modelo de programación que presenta lo que son actividades vinculadas con fechas ya planificadas, ya sea duraciones o hitos o recursos. Entonces el cronograma del proyecto debe de contener como mínimo una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces se deben hacer las planificaciones para cada actividad y si la planificación de los recursos se realiza ya de una manera temprana o el cronograma depende de la confirmación de otros recursos para poder determinar la fecha de planificación. En este caso tenemos el cronograma de hitos que tiene la descripción de cada una de las actividades. Las actividades se pone un identificador para más que todo no manejar el nombre de la actividad, sino que más bien manejarlo por el identificador, pero eso conlleva que yo debo de manejar esta nomenclatura y el periodo que conlleva hacer dicha actividad, ¿verdad? Para saber en qué momento estoy, ya sea de hitos, de resumen o de un cronograma detallado, ¿verdad? Entonces aquí me dice en qué nivel voy, si voy bien o voy mal, y las unidades que se van trabajando. Y de una perspectiva general, e incluso las conexiones que hay entre las actividades para saber si va de una manera crítica o una manera holgada. Bien, una vez teniendo lo que es el desarrollo del cronograma,
yo debo de ver de qué manera lo voy a controlar. Entonces, para controlar el cronograma, o lo que consiste es la parte de monitorear lo que es el estado del proyecto para actualizar de esa manera cada una de las gestiones de cambio. El beneficio es que en este proceso se conlleva la línea del cronograma, se mantiene a lo largo del proyecto y simplemente se va ajustando a lo largo del tiempo. Entonces, los documentos de entrada es el plan para la dirección, documentos del proyecto, datos de desempeño y los activos de los procesos de la organización que ya habíamos visto. Para controlar el cronograma se tienen las técnicas que es el análisis de datos, los métodos de la ruta crítica, los sistemas de información, la optimización de recursos, adelantos y retrasos y comprensión del cronograma que los habíamos visto previamente. Y como salida se tiene lo que es la información de desempeño del trabajo, el pronóstico del cronograma, las solicitudes de cambio y las actualizaciones tanto del plan como de los documentos, que igual es información que ya habíamos visto. Ahora, para estimar lo que son los costos, eso lo vemos en el capítulo 7 del libro sobre la gestión de los costos del proyecto. Y en este paso vamos a ver simplemente toda la información previa que hayamos hecho sobre el cronograma. Entonces, en este capítulo 7 trata sobre la estimación de costos. Para eso se debe hacer una planificación sobre la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Entonces, aquí es muy bien lo que les decía sobre el cronograma, que yo debería de determinar cuáles son todas las actividades que voy a realizar en cada una de las fases para luego asignarle un costo y así lo que es formar el presupuesto. Entonces, para la gestión de los costos del proyecto, lo que se tiene es que se quieren incluir o se incluyen todos los procesos involucrados en la planificación y así ver el nivel de financiamiento que se debe de gestionar. En este caso, el planificar la gestión de los costos, nos referimos al proceso de definir cómo se han de estimar o presupuestar cada una de las actividades del proyecto. Estimar los costos es el proceso de desarrollar una aproximación tanto de los recursos físicos o de personal que se requieren para hacer el proyecto. Determinar el presupuesto es el de sumar todos los costos o todas las estimaciones que hemos hecho en el paso anterior y así tener un consolidado final. Y aparte de eso se deben de agregar otros porcentajes de excedente, ya sea por si el presupuesto por si lo que se va a comprar tiene un aumento o por si surge algún imprevisto, entonces se debe de incluir a la hora de determinar el presupuesto. Y controlar los costos es más que todo monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos que conlleva, ¿verdad? Entonces yo ya voy a saber qué costo me representa cada una de las actividades y yo debo de monitorear si así como va la actividad, así es el presupuesto para dicha actividad que se está utilizando. Entonces, para planificar la gestión de los costos, tenemos que les decía que en este punto más que todo lo que se valora es definir cómo se deben de estimar o presupuestar y monitorear cada uno de ellos,
El beneficio que conlleva es que proporciona una guía sobre cómo se gestionan los costos del mismo. Entonces, para ello se toma en cuenta el acta de constitución, el plan para la dirección y más que todo sería el cronograma de las actividades a desarrollar, porque cada una de esas actividades me va a decir cuánto dinero representa. Y aparte de eso, debo de tomar en cuenta el plan para la gestión de los riesgos, porque eso me dice un estimado de los imprevistos que pudiera utilizar. En la parte de la estimación de los costos, simplemente me sirve para desarrollar una aproximación de los recursos necesarios para completar lo que es el proyecto. Entonces, y con ello el beneficio que trae es determinar los recursos monetarios que yo requiero para así poner en el acta de constitución cuál es mi presupuesto, ¿verdad? Y si me preguntasen por qué, entonces yo tengo cómo justificar ese presupuesto, ¿verdad? Entonces las entradas se requiere más que todo del cronograma de las actividades para saber todas aquellas que se van a desarrollar, cómo se va a distribuir cada uno de los costos, para estimar cada uno de los costos, tenemos que tomar en cuenta el tipo de estimación que vamos a hacer. Ya habíamos visto, hablamos anteriormente sobre la estimación análoga, ¿verdad? Que lo vamos a comparar con actividades anteriores. La paramétrica, que la vamos a hacer con actividades que ya tienen sus estándares ascendentes, que puede ser valorando que la actividad que yo tenga pueda sufrir un costo por la inflación, por decirles algo, en base a los valores del optimista más probable y el pesimista, y así poder hacer dicha gestión, y con esa estimación yo puedo determinar el presupuesto. Con eso el punto más crítico es el de estimar los costos. Aquí yo debo de tomarme el tiempo muy bien para ver la actividad y qué tipo de estimación utilizar para asignarlo, porque ya en la siguiente fase, que es determinar el presupuesto, yo simplemente voy a sumar todo lo que previamente he estimado. Si me equivoqué en esta parte, aquí ya no lo voy a detectar, porque simplemente aquí voy a estar sumando lo que he hecho en este apartado anterior. Entonces, es en este donde yo debo de tomarme el tiempo y revisarlo más a detalle para no entrar en conflicto. Una vez ya teniendo lo que es el presupuesto, es decir, ya habiendo estimado cuánto me voy a tardar, pues yo simplemente lo que hago es hacer la suma de los presupuestos. Lo defino según en cada etapa cómo lo voy a repartir para saber cómo lo voy a manejar. Lo puedo ver también según las actividades que voy a desarrollar, el presupuesto que tengo y el tiempo que lo voy a ejecutar. Es decir, esto más que todo cuando se utiliza cuando un proyecto se hace en base a desembolsos, es decir, se va haciendo por etapas. Si yo ya culminé mi primera etapa, me desembolsan tal cantidad. Si yo culmino la segunda etapa, me hacen otro desembolso, y así hasta completar el presupuesto completo. Teniendo una vez la forma de cuánto es mi presupuesto y de qué forma va a estar repartido, entonces lo que hago es controlarlo, ¿verdad? Que más que todo es monitorear el estado del proyecto, es decir, cómo se van cumpliendo las etapas y cómo voy con el presupuesto que tengo, ¿verdad? Ahí tengo diferentes formas de cómo monitorearlo, ya sea una manera gráfica de según el costo y el tiempo que lo voy gestionando, y por actividades, ¿verdad? Entonces, según cada actividad, cómo se usó y cuánto se usó para dicho proyecto, ¿verdad? Y así voy estimando los costos, si voy bien o voy quedando a deber en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que conlleva la parte de la estimación del cronograma de las actividades y sobre todo la gestión del presupuesto. No sé si por el momento hay
alguna duda o alguna pregunta. No, por el momento no. Ok, entonces de mi parte esto sería todo. Agradecerles por su asistencia. En el transcurso del fin de semana les decía que se les iba a habilitar lo que es el foro académico, que es la actividad que tenemos para esta unidad. Igual si tienen alguna duda o alguna pregunta se la pueden hacer ya sea por grupo de WhatsApp o por correo. Voy a comenzar a calificar lo que son su tarea 2 y igual las observaciones se las estaría llegando a saber cuando ya se tenga la nota. Entonces, de mi parte esto sería todo. Que pasen un feliz fin de semana. Ok, gracias. Gracias, Inge. Feliz fin.